Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Son las 9 de la mañana con 12. Yo tengo 50 años. Yo sí me acuerdo claramente de lo que pasó ese día 8 de agosto de 1990. Me decía Juan Carlos Hurtado Miller, yo tuve que leer un teleprompter y dar el mensaje más dramático de los últimos 30 años en la televisión peruana. Vino el shock. Para todos los chicos que tienen menos de 30 años o 35 años o de repente 40 años que no se acuerdan, vamos a escuchar lo que pasó ese día y vamos a conversar en vivo y en directo con Juan Carlos Hurtado Miller, el ministro del Fujishock. ¿Qué pasó ese día, Quique Bravo Prado? Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis... Son 9 de la mañana con 13. Estamos con Juan Carlos Hurtado Miller en vivo, en directo. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días, Felipe. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a la audiencia. Dios nos ayudó. ¿Cómo es que llega usted a ser ministro de Economía de Fujimori? ¿Cómo lo conoce y cómo se le ocurre aceptar el encargo que nadie quería? Bueno, a Fujimori lo conocía desde la Universidad Agraria. Él era promoción 61, yo 62. Pero mi promoción real era la de él. Lo que pasa es que yo hice pre y él no hizo pre. Pero éramos amigos desde La Molina. Y luego, cuando fue ministro de Agricultura con el presidente Belaúnde, él fue miembro del comité asesor del despacho. Y posteriormente instalamos el 18 de julio como la fiesta, como la celebración de la productividad agraria. Y ahí le dimos la medalla al mérito agrícola, que la dio el presidente Belaúnde, yo era el canciller de la orden, se la dimos al presidente Fujimori. Entonces, en 1900 me separé de ahí de la política y en 1990, Carlos Amati León, compañero mío de la universidad, profesor de la Universidad del Pacífico, se reunió con Fujimori una vez que hubiera ganado. Y yo le pedí al mono forero, Manuel Forero, mi querido amigo, que en paz descanse, que quería ir a saludar a Fujimori como amigo mío. Entonces fui a saludarlo y ahí Fujimori, parece que Carlos Amati León, regreso a la conversación anterior, le había sugerido mi nombre. Y entonces me propuso que fuera al ministerio. Y yo le dije, Alberto, necesito ponerte una condición. Necesito hablar con el presidente Fujimori, con el presidente Belaúnde, porque yo soy miembro de Acción Popular desde los 17 años. Y me dijo, bueno, haz lo que creas conveniente. ¿Qué pasa si no te autoriza a participar? Le dije, bueno, ya esa es una decisión mía. Y fui a ver al presidente Belaúnde, a su departamento. Y el presidente me dijo, mira, nosotros hemos manifestado públicamente que vamos a ir a la oposición en el gobierno de Fujimori. De tal manera que si tú quieres participar, tienes que renunciar al partido. Y le dije, bueno, presidente, con el mayor dolor renuncio al partido para participar, porque le pedí que me dieran licencia. Y me dijo, no se puede. Yo renuncié. ¿Ya sabía lo que iba a ser el shock? No, todavía. Lo que pasa es que yo estuve 2 años antes en la Universidad de Harvard y con Jeffrey Sachs, que era profesor nuestro de macroeconomía, se había analizado el caso peruano. Entonces conocíamos la situación del Perú, o sea, no era una cuestión extraña para mí. Y cuando llego acá y entramos al ministerio, y había un grupo de trabajo ahí, con Alfredo Jaililí, con Julio Velarde, con Marta Rodríguez, que trabajaba con él, con Esteban Iliza, que en paz descanse, Pacho Bedoya, Augusto Bedoya Cámere, que fue conmigo, Felipe Ortiz Ceballos, que fue mi principal asesor también. Que ahora está de asesor de PPK. Es íntimo de PPK, es muy amigo de él. Y analizamos la situación y se vio la necesidad de hacer un programa muy duro, que ya, como te digo, lo habíamos analizado con Jeffrey Sachs, que había sido partícipe del shock de Bolivia. Que además el shock era lo que quería hacer Vargas Llosa y habían dicho que no iban a hacer el shock. Entonces el shock lo hacían los malos y el no shock lo hacían los buenos, los ortodoxos, los heterodoxos. Estoy haciendo una retrospección porque yo sí me acuerdo. Entonces la gente decía, el shock va a
destrozar la economía de las familias, hacen ese comercial desde el punto de vista publicitario fabuloso del APRA diciendo Vargas Llosa va a dar el shock, la gente se va a morir de hambre, los ricos van a ser más ricos, los pobres van a ser más pobres, y a la hora que Fujimori gana se entera de que sí tenía que hacer el shock y nadie quería ser ministro de Economía porque tenías que plantarte frente a un país y decirle lo que hemos escuchado. Tu papa va a costar tanto, tu arroz va a costar tanto, tu luz va a costar tanto, es decir, te puedes morir de hambre, y la gente decía, el que diga eso puede ser responsable de muertes y de saqueos. Ese era el punto. Sí, dos puntos bien interesantes lo que está diciendo Phillips. Días antes de asumir el ministerio, cuando ya había aceptado con Fujimori, o sea, antes de jurar el 28 de julio, me dice, reúnete con mi grupo económico. Y me reuní con el grupo económico que lo encabezaba Daniel Silovsky, el que fue después superintendente. Correcto. Y Dani había sido muy amigo mío, era muy amigo mío porque habíamos estado en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Boston University, donde él era jefe de un programa para América Latina, y yo iba mucho a sus charlas. Y además lo conocía el Banco Reserva cuando trabajé con Kuczynski, Webb y Carlos Rodríguez Pastor. Ahora, Dani era asesor. Yo le voy a pedir un favor públicamente a Juan Carlos Hurtado Miller. En el supuesto que alguien me quiera encarcelar, yo le voy a pedir a Juan Carlos Hurtado Miller que me proteja. O que te lleve fruta. Porque eso me va a hacer presidente. Eso también lo vamos a contar dentro de un tiempo. Si a mí alguien me quiere meter en cana, yo le voy a decir que a mí quien me va a proteger va a ser Juan Carlos Hurtado Miller, y eso me va a hacer presidente del Perú. Ahorita después de la pausa le voy a contar por qué. Bueno, yo he estado perseguido 10 años para ir a la cárcel también. Correcto, pero sigamos con eso. Entonces, ya, te reúne con esta gente y le dije, no, hermanito, sigo a hacer el shock, y el shock era la mala palabra. Dani Silovsky me dijo, Juan Carlos, es una locura, te lo digo como profesor de economía y profesor tuyo, de que hagas el shock, tienes que hacer una cosa gradual. Y le dije, Dani, el problema son las expectativas, no paras nunca la inflación con gradualismo, porque las expectativas las crea el empresariado con sus costos y te crea lo que se llama la inflación estructural. Van subiendo precios previendo el futuro, no lo paras nunca. Pero el hecho es que se hace el shock y eso la gente lo acepta, la gente no sale a las calles, no hay muertos, la economía comienza a levantar y eso genera una popularidad en Juan Carlos Hurtado Miller que se debía a su buen trabajo y a Guillermo Rossini, que lo hace archifamoso con sus imitaciones en todos lados. Y el Gringo Hurtado termina siendo tan popular, pese a haber dado el shock, porque dura hasta, creo, enero del año siguiente, y se le ocurre la peregrina idea de ser candidato a la alcaldía de Lima, y ahí comienza el Waterloo de Juan Carlos Hurtado Miller. Vamos a ir a la pausa, son 9:19, insisto a toda la gente que me odia, canéenme, porque el día que me caneen, Hurtado Miller me va a ser presidente del Perú. Vámonos a la pausa, regresamos y van a entender por qué. Regresamos. Recuerda que Exitosa recibe tus denuncias. Envíanos fotos y videos a través del WhatsApp 977-307-629. Ya regresamos con Philip Butters en Exitosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Philip Butters y estoy en Exitosa, la radio del Perú, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana y los sábados de 6 a 9 de la mañana. Pasen la voz que en Exitosa le informamos con la verdad. Exitosa te mantiene informado las 24 horas del día. Los acontecimientos más resaltantes del Perú y el mundo, analizados por el mejor staff de periodistas: Nicolás Lucar, Rosana Cueva, Philip Butters, José Rocha, Gonzalo Núñez, Manuel Rosas, Carlos Alberto Navarro. Exitosa te informa con la verdad. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Todo va a subir de precio y te vas a morir de hambre. Y Sendero Luminoso está tocando la puerta y no hay luz, no hay agua, no hay desagüe, no hay teléfono, hay desolación. ¿Cómo es posible que un tipo que le dice eso a la gente y que termina con un que Dios nos bendiga, muerto de miedo, que nos ayude? La cara de Hurtado Miller era pues una lápida, se notaba que el tipo se estaba muriendo de miedo.
porque es evidente que un ser humano puede tener miedo, porque si había muertos al día siguiente, podía caer el gobierno de Fujimori, el culpable de los muertos iba a ser para la historia del Perú Juan Carlos Hurtado Miller. Funciona el shock y se vuelve popular. Y ahí creo que comete el error de su vida de decir voy a meterme en una elección para ganar una elección. Termina con Montesinos, que si Fujimori, que si Vamos Vecino, y su vida se malogra. En retrospectiva, ya lo ha dicho Hurtado Miller, se arrepiente de haber ido a sentarse con Montesinos y patatín y patatán. Pero quiere que le vuelva a contar a la gente qué pasó en esos meses en donde de ser el cuco del Perú pasa a ser popular y candidato. Bueno, antes de eso, es bueno decir que el 8 de agosto habíamos hecho una estrategia con el presidente Fujimori de seguridad en toda la ciudad, porque estábamos esperando que había una reacción. Acababa de ser años antes el Caracazo del presidente Carlos Andrés Pérez, y que era muy brava la cosa. Pero sin embargo no fue necesario, y a las 48 horas se replegó toda la Fuerza Armada que había tomado posesión de todo Lima para evitar que saquearan los mercados y las cosas. Y al día siguiente, otra cosa que ayudó mucho, nos fui al Callao, y Monseñor Durán, que después fue una ayuda invalorable en el apoyo social, nos ayudó muchísimo con el apoyo. Era el cura más popular del Perú. Extraordinario hombre, y además él presidió Cáritas y presidió el grupo de apoyo social que tuvo Percy Vargas, un delegado del Estado, y todos privados, todas las organizaciones. Y hicimos una labor social interesante. Me fui a misa y ahí tenía mucho miedo de salir de la iglesia, porque estás diciendo, yo tenía mucho miedo de la reacción de la gente, era lógico que tuviera pánico. Sin embargo, salí en aplausos de la iglesia. O sea, la gente no es que me aplaudiera a mí, lo que la gente tenía es una esperanza en lo que se venía, tenía confianza en que algo había que hacer y se hizo. No era Juan Carlos Hurtado. Sí, pero Fujimori había mentido, él dijo que no iba a hacer el shock. Es más, cuando Fujimori gana y le pregunta por el plan de gobierno y le comienza a preguntar por el shock, está ese famoso el tema pues del bacalao, y que ya va a salir y ya va a decir, había una situación de desolación. Sí. Entiendo que Fujimori le había pedido consejo a los tops de la economía del Perú, que eran Hernando de Soto y Carlos Rodríguez Pastor Papá, sí, y que le habían dicho, sí, tienes que hacer el shock. Y Fujimori le decía, nos van a matar. Yo he dicho lo contrario. ¿Y quién va a ser el loco que se pare al frente de la televisión a decir esto? Y buscar a una persona con esquina política, con experiencia, y que se pare al frente al Perú a decirle las cosas van a ser más caras. Entonces, de ahí Hurtado Miller es tomado por la población con simpatía por haberlo salvado. Y a alguien se le ocurre decirle, ya Hurtado deja de ser ministro en enero, creo, ¿no? Duró poquito. En enero, sí. El 13 de febrero, el Día de los Enamorados. Ok, si Hurtado Miller se hubiera a su casa enamorado con su esposa y a ver a sus hijos y a sus nietos, nunca hubiera pasado por el tema de Montesinos, de la elección, de ser alcalde de Lima. ¿En qué momento se le ocurre la pésima idea a Juan Carlos Hurtado Miller, que tenía pues para vivir de su fama, después de haber hecho eso? Porque todo el mundo en América Latina aplaudía el milagro económico peruano. Fujimori terminó siendo el hombre del año en Newsweek. Estamos hablando de una época que es, la gente ahorita, muchos chicos no se acuerdan. No se acuerdan. Fujimori era Maradona, y el que le había dado el pase a Maradona era Hurtado Miller, y termina prófugo, preso, metido en un tema de corrupción atroz. ¿Qué pasó? Bueno, en el año 93 el presidente Fujimori tuvo la generosidad de ofrecerme encabezar la lista para la constituyente, para la nueva constitución. Y no nos pusimos de acuerdo en la composición de la lista, y por lo tanto dejé y entró Yoshiyama. Posteriormente él me dijo, oye, tienes que ser candidato a la alcaldía de Lima. Y dije, bueno, es muy difícil ganarle a Alberto Andrade, que tenía una popularidad enorme, pero sí me gustaría, para ver cuál es mi aceptación política, cómo soy de candidato, cómo puedo hacer esto, pensando en un futuro, que sí tenía pensamiento para hacer un futuro, alguna candidatura. Entonces entré. Pero me acoge el grupo de Vamos Vecinos, que era del grupo fujimorista, pero me hacen una especie de trampa. Me dicen, Montesinos va a ser el que tiene el dinero del grupo de Vamos Vecinos. Entonces le dije, perfecto. Pero hice una cosa, y he traído los documentos, Philip, si quieres te los muestro. Le digo, vamos a ir a recibir el dinero, y le presento un presupuesto. O sea, nadie que va a robarle al Estado le presenta un presupuesto. Presenté un presupuesto que acá tengo la copia. Este presupuesto a mano se lo presento a Montesinos. Juan Carlos Hurtado Miller, agente de aduana. Yo era agente de aduana años después, por eso conocí el tema. Ok, acá dice mobiliario, equipamiento, servicios, 90.575 soles. Prensa. ¿Cómo que prensa?
Equipo técnico de prensa, $39.000. Equipo técnico, $88.000. Asesoría, $12.000. ¿Y qué gente de prensa y qué equipo técnico cobraba tanta plata que eran de la época $149.000? De esa época, como decir ahorita, pues no sé, pues el triple. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes trabajaron con todo? Pago de avisos, pago de propaganda, no solamente pago de personas, sino también pago de prensa, pago de periódicos, avisos, todas esas cosas que cuestan mucho dinero, ¿no? Movilidad, Cherokee el 96, $40.000, otra que era usada. La Cherokee el 95, $26.000. Seguridad, caja chica ya. Que sumaba, después de eso, ya. $300.000, $334.000, porque era $400.000 y Montesinos lo reduce en $334.000. Recibimos otros $300.000 de aportes privados, de empresarios, que en ese tiempo no era necesario decirlo. Esos $600.000 sirvieron para pagar exactamente a 3.219 recibos contables que están acá, Feliz, para 281 personas naturales y 596 personas jurídicas. ¿Y eso se pagó impuestos a la SUNAT? Claro, todo. ¿Por qué? ¿Qué hicimos con el dinero que nos entregó Montesinos? Lo entregamos a un contador en la oficina, que era toda una organización, y este contador llevó el registro de todo lo que se pagaba y después se presentó a la OMPE la relación exacta, pero de $600.000. Ya, pero a la OMPE le dijeron esta plata es de Montesinos, que era plata choreada, que era plata negra, porque ¿de dónde Montesinos iba a tener esa plata? Ahí voy, es muy buen punto. En la acusación que se me hace después se me acusa de peculado, o sea, que utilización de dinero del público. La primera cosa que le digo al fiscal, señor fiscal, yo he presentado presupuesto, he firmado un recibo y he presentado rendición de cuentas de los 3.219, donde no figura un centavo que he recibido yo. ¿Quién que va a robarle? Perdón. Sí. ¿Quién que va a robar al Estado? Va a presentar un presupuesto, firmar un recibo y presentar rendición de cuentas. Al mismo Montesinos le entregué rendición de cuentas y su secretaria los certificó. Y a la OMPE. A la OMPE. Y a la SUNAT. Y a la SUNAT y después al fiscal y al juez. Y después de eso presenté informes de cartas que están acá, oficio de la dirección, mira, que dice la última página. A ver, voy a leerlo porque está acá subrayado. Por las consideraciones antes expuestas, esta Dirección Nacional del Ministerio de Economía y Finanzas debe señalar que el presupuesto no se consigna a hechos particulares, sino que se aprueban asignaciones a los diferentes pliegos utilizando los clasificadores de gasto. Por lo tanto, se desconoce si los recursos otorgados por el ex asesor Vladimiro Montesinos Torres al señor Juan Carlos Hurtado Miller para la campaña electoral municipal de la Agrupación Vanos Vecinos fueron efectuados con cargo al presupuesto nacional del ex pliego del Servicio de Inteligencia Nacional, sin, dado que el detalle de los gastos efectuados por las diferentes entidades del sector público en el quehacer de la institución son conocidos solamente por los responsables de su ejecución. Firmado Nelson Shack Yalta, director gerente del Ministerio de Economía y Finanzas. Director general. ¿No? Y además presenté la Cuenta General de la República, presenté este informe secreto de los usos del fondo del CINGA en el Ministerio de Economía, que me lo dieron porque eran amigos míos, para probar de que no había, por lo menos, prueba de que el dinero del Estado podía ser del Estado. Por supuesto que sí, pero el juez tiene que probarlo. Y nunca me lo probaron. Y sin embargo fui acusado de especulado por usar. ¿Y cuánto es que se fuga Hurtado Miller? Bueno, cuando a los 2 años que comienza el proceso, los abogados me dicen, mira Juan Carlos, la resolución no ha comenzado la vista oral, pero la resolución con 7 años de cárcel ya está redactada. O sea, digas lo que digas, hagas lo que haga, presente lo que presente, va a decir 7 años adentro. Como era un proceso político, dije, no, ¿por qué voy a ir 7 años adentro? Si he tratado de probar que no recibí plata, por lo menos no sabía. Fui filmado sin saber lo que había filmado. La propia jueza dice, del video fluye el delito. Fluye el delito de un video cuando es un delito de hecho, o sea, donde se ve que clava un puñal, se mata. Pero cuando es un delito de función, tienes que probar que el señor que realiza el delito tiene facultades jurídicas para usar el dinero y que el dinero es del Estado. Lo que quiere decir Juan Carlos Hurtado Miller 23 años después. ¿Es que es inocente, que no le robó el fisco peruano? Yo, por supuesto que no, porque yo no sabía que era dinero. Y si puede haber sido el Estado, por supuesto que puede haber sido. Pero presenté todas las pruebas, primero que yo no sabía y segundo de que había duda de que si era del Estado o no. Porque además recibió una serie de donativos. El señor Marzano le dio $6 millones a Montesinos en plena campaña. Recibió de muchos dineros.
Cuando venían de los institutos armados, el delito ya se había consumado en el instituto armado, no cuando llega. De tal manera que la plata que se me entregó, no hay prueba que era dinero del Estado. Vamos a hacer una pausa y yo le comentaba medio broma, medio en serio, ¿no? Que el día que yo quiera ser presidente, bueno, voy a esperar a que me quieran canear, le voy a pedir que me ayude a Juan Carlos Hurtado Miller y voy a terminar siendo presidente. Póngase a pensar, ¿qué tiene que ver Hurtado Miller con la fuga de Pedro Pablo Kuczynski en los años 60, casi 70? ¿Qué tiene que ver Juan Carlos Hurtado Miller con la fuga de Alan García el 5 de abril? Que tan amigo de esos dos señores, de dos expresidentes de la República ha sido Juan Carlos Hurtado Miller, y por qué parece él tiene el magic touch para hacer a sus amigos presidentes. Pausa, regresamos. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Estamos con Juan Carlos Hurtado Miller, el ministro del Fujishock, que se hace famoso con lo del shock, después se hace famoso por Guillermo Rossini, después cae en desgracia por el tema de la campaña y de la plata de Montesinos, pero él tiene una labor protagónica en dos hechos históricos que marcaron al Perú en su momento y que han vuelto a marcar al Perú en décadas sucesivas. Juan Carlos Hurtado Miller tiene el toque mágico. Si él ayuda a un pata de él a fugarse, termine presidente. ¿En qué parte me equivoco? ¿Qué relación tiene Juan Carlos Hurtado Miller con la fuga de Pedro Pablo Kuczynski tras la persecución del gobierno militar? Bueno, estábamos en Ancón veraneando y don Javier García Castro, patriarca de la familia García, nos invita a almorzar y estaba presente el almirante Alfonso Navarro, que era miembro de la Junta Revolucionaria de Velasco. Don Alfonso era pariente de la familia García Castro. Y estando almorzando me pregunta si estoy trabajando en el Banco Reserva, y le digo que sí. Me dijo, mira, mañana hay orden política de meter preso a Carlos Rodríguez Pastor y a Pedro Pablo Kuczynski. A Carlos Rodríguez Pastor y a PPK lo metían preso. Presos. Y entonces le digo a don Alfonso, ¿por qué? ¿Qué habían hecho? Y me dijo, porque se ha comprobado que han hecho unas remesas de $100 y pico millones a la IPC, que ya había sido tomada. La IPC, al International Petroleum Company. Así es, que había sido ya tomada por el gobierno. Y le digo a don Alfonso, eso es legal, está respaldado. ¿Por qué no me hace un favor? Antes de meterlos presos, escúchelos. Escuche a Carlos y a Pedro Pablo y pídale razones. Si las razones no satisfacen al gobierno, haga lo que usted crea conveniente. Y me dice, perfecto, lo recibo mañana. Y lo recibió al día lunes en la mañana, pero esa noche, y eran las 12 de la noche de un almuerzo muy largo que habíamos tenido, me fui hasta Punta Hermosa a avisarle a Carlos Rodríguez Pastor que tenía su casa ahí. Me dijo, mañana a las 8 de la mañana en mi despacho, con Pedro Pablo, con Mario Tobar, que era secretario. ¿Qué edad tenía Pedro Pablo hace 50 años? Era un chiquillo de 29 años. Sí, yo tengo 76, él tiene 78. Ajá. Ya me lleva 2 años. Y hace 50 años, el año 68. Tenía 28 años, era entonces, fuimos al día siguiente y se elaboró un memorando muy corto. Se lo llevaron al almirante Alfonso Navarro y se reunieron con él. Y a la semana siguiente hubo otro almuerzo exactamente igual. Y don Alfonso me dijo, tenías toda la razón. Me dijo, no tienen ninguna culpa. Pero igual, no tenía culpa, pero PPK bien cana. Me dijo, son gente muy correcta. Y con que sí le dije, han hecho las cosas dentro de la ley. A la semana siguiente, por tercera vez, me reúne y me dijo, mira, por más que expliquen, el chino ha ordenado... Chino Velasco. El chino Velasco ha ordenado... Chino Velasco dijo, PPK se ve en cana. Los dos. Rodríguez Pastor y él, porque es una cuestión política. Ahí está Manuel Ulloa de por medio, que es el que había autorizado como ministro de Economía las remesas, y los dos pueden ir adentro. Entonces volví a ir a Punta Hermosa y le aviso a Carlos Pastor. Y le digo, mira Carlos, anda, vete, hoy día mismo lo llama Pedro Pablo y se fugan en la mañana y se van al Ecuador. ¿A dónde van al Ecuador, Kuczynski? No sé dónde van exactamente. Se fueron a una hacienda en la frontera de un amigo mío y de ahí pasaron el río y se fueron a Ecuador y Ecuador tomaron un avión. Es decir, usted sigue teniendo una buena relación cordial con PPK. Ah, no, sí, por supuesto. Su pata. Sí, para hablar en términos no muy es mi pata, pero es amigo, sí. Eso. Golpe de Estado. Cambia la vida, ¿no? Llega golpe de Estado del 5 de abril. Es decir, otra. Fujimori da el golpe de Estado, se arrebata el chino Fujimori. Hurtado Miller había dado el shock. O sea, Hurtado Miller había dado el shock y se lleva bien con Fujimori. ¿Correcto? Fujimori da el golpe de Estado del 5 de abril y había que meter a la cana a Alan García. ¿Qué tiene que ver Hurtado Miller con Alan García, la cana y su fuga? No solamente mi relación era buena con el presidente Fujimori, sino que él me había propuesto para ser candidato a la dirección ejecutiva de la FAO en el mundo, que
que es el Fondo Agrícola de las Naciones Unidas. Pero después del golpe yo renuncié a eso porque no quería ser candidato de un gobierno que no era constitucional. Bueno, estando en mi casa, regresábamos de un paseo con mi señora y me dice, oye, hay bulla afuera de la casa. Me asomo por la ventana, yo vivo en El Pinar, era vecino de Alan García. Por intermedio está la casa de Pepe Abadía. 5 cuadras del Pentagonito del Cuartel General del Ejército. Exacto. Entonces miro por la ventana y veo pues 4 tanquetas y 100 soldados armados. Y le digo, oye, parece... Y en eso dice, disolver el presidente. Y en el momento hay un golpe, un autogolpe. Me dice, oye, el perro está ladrando. Yo tenía un perro pastor alemán muy bravo. Está ladrando atrás, anda a ver qué pasa. Bajo... Y Alan García estaba en el muro divisorio entre la pared de Pepe Badía y la mía que venía de su casa. Alan ahí todo grandote, todo gordo. Había pasado, en el le había techo. dado Pepe Abadía una escalera para que subiera al muro y yo estaba en el muro. Y me dijo, ya agarra a tu perro que me va a matar. Entonces escondí al perro y le dije, baja Alan. Estaba muy nervioso el pobre. Baja Alan García. Y ahí le di un jarra le dije, tómate un whisky. Y me dijo, no, voy a tomar un fresco. Le di una jarra de fresco, se la tomó íntegra. Y en esa jarra de fresco se tranquilizó y le dije, acá no te va a encontrar nadie, no te preocupes. ¿Cómo que no lo va a encontrar si estaba en la casa y comenzaron a buscar las casas? ¿Cómo que no lo iban a encontrar? Recién al día siguiente es que se presenta un comandante y me dice, ingeniero, disculpe usted, pero tengo orden de revisar todas las casas por si el presidente está. Le dije, no hay problema. Pero yo quiero estar presente en el momento que usted revise. O sea, ¿se meten a la casa con orden de cateo, con alguien? Me pide, nada. Me pide autorización. Y a las 12 del día yo lo espero y entra a mi casa. Y una cosa curiosa, mi hija, que es la que sacó a Alan García después en el automóvil, entraba el comandante con 2 personas, uno de ellos armado. Y mi hija se para en la puerta y le dice, ese caballerito no entra. Le dijo, ¿por qué? Porque está con armas. Le dijo, señora, ¿está conmigo? No, mi hijo está adentro y mi hijo tiene 1 año. No puede ver armas. Así que o lo retira o lo pasa. A no ser que usted pase encima mío. No le dijo, señora, no se preocupe, retírese. Y entró solamente el comandante con un ayudante sin armas. ¿A dónde entra el comandante? ¿A la sala, al comedor? Casa. Revisa toda la casa. Y yo ya tenía dispuesto un escondite para Alan García. ¿Dónde se escondió Alan García? En mi casa, en uno de los dormitorios. Había una caleta en la... Yo tenía un sitio que lo había adecuado y hemos estado con el comandante conversando y Alan García estaba escondido hoy. ¿Estaba agachado en el mismo cuarto? ¿Cómo estaba Alan? ¿Tirado en el piso? En posición fetal. ¿A qué distancia del policía estaba Alan García? 2 metros. Y Alan García estaba en posición fetal como un chiquito caleta. Sí. ¿Y ahí qué pasa después que se salva Alan García? ¿Cómo lo sacan de la casa? No, de ahí sale, se va, no había nadie. Revisaron todas las casas de la vecindad y a los 5 días había que sacarlo a Alan García. Y esto es una cosa muy interesante, histórica, fui a consultarle al presidente Belaúnde. No le dije a nadie que estaba Alan García en mi casa, porque era muy peligroso. Y le consulto al presidente Belaúnde y le digo, presidente, he venido a consultarle, él con Violeta, mi prima hermana, Alan García está en mi casa. Me dijo, ¿cómo ha entrado? Le expliqué lo mismo. Violeta Correa Miller. Entonces le explico y me dice, mira, has asumido una responsabilidad, así como lo has recibido vivo, es de tu responsabilidad sacarlo vivo. El problema tuyo. Pero lo tienes que hacer. No lo vas a entregar, o sea, lo vas a sacar vivo. Es la recomendación del presidente Belaúnde. Regreso a la casa y le digo a Alan, mira lo que me ha dicho el presidente. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a salir? No ¿Cuántos días estuvo Alan García? 5. 5 días. 5. Y entonces usó mi ropa que no me la devolvió nunca. Bueno, es Alan, pues, ¿no? Algo malo tenía que hacer. Ya. Ahí está Nicolás Lucar, que recién se suma al panel. Bueno, Alan García se comió tu comida, se agarró la ropa. Muy simpático, estuvimos conversando. Ahora, el gobierno sabía que estaba en mi casa. Sabían perfectamente, porque me lo comunicaron, que sabían que estaba en mi casa. Entonces, pero no lo tocaban porque Alan García era el vicepresidente de la Internacional Socialista, le tocaban un pelo y se genera un problema internacional. Bueno, Montesinos le había prometido la cabeza, como la cabeza de Juan Bautista, en una bandeja de plata al presidente Fujimori. Pero no pudo hacerlo. Es uno de los odios que me tenía Montesinos. Del primero que no lo nombré en el año 90, cuando quería ser jefe del SIG, no firmé la resolución de su nombramiento. Y la segunda es que le evité que capturara a Alan García. ¿Y cómo sale Alan García? Bueno, mi hija lo saca. ¿Cómo lo saca? Lo saca. Mi hija estaban bloqueadas las calles. Todos los días iba en el automóvil y pasaba con el automóvil. Y la paraba un soldado. Y ella, como son las mujeres, lo gritaba al soldado. ¿Qué me va a revisar usted? Y el soldado, señora, tengo orden.
una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, durante 4 días. Y cada vez subía el tono, mija. Yeah. Y el soldado se iba pues chupando Bajando. un poco. Claro, es muy difícil contestarle a una mujer. Al 5.º día que lo tenía Alan García echado en el asiento de atrás, en el piso del asiento de atrás, la muchacha, el ama de su hijo y su hijo de 1 año y pico, con los pies encima, la muchacha que ahora trabaja en Brasil con mi hija, me dice, yo soy la única persona que le ha puesto un pie encima a la García. ¡Qué buena! ¿Ya? Le puso 2 pies encima. Nadie la Y se escapó Alan García. Y lo sacó a Alan García en el carro. Y cuando pasa donde el soldado, que lo tenía Alan García, el soldado quiso revisarla, lo gritó más y le dijo, usted ya me tiene, y había pasado esa mañana 3 o 4 veces a propósito. Y entonces el soldado le dijo, ya señora, pase nomás, tranquilo, no me haga escándalo. Pasó y tenía a Alan García adentro. Y se fue a la casa de, creo que de Judith de la Mata. Sí, que termina siendo embajadora. Pero al principio, la persona que recibía no sabía quién tocaba el timbre. Ya. Y le dice, oiga, ábrame la puerta del garaje que tengo un encargo acá. Y le dice, no señora, la puerta del garaje no se abre. En la casa de Judith la Mata. En la casa de Judith. Y mi hija le dice, bueno, si no abren la puerta, entro con el carro y todo. Y el arreglo de la puerta será de su cuenta. Pero yo entro. ¿Esa hija cómo se llama? Mi hija, Ana María, es bravísima. Ya, ok. Vive en Brasil ahora, es muy brava. Ya. Y entonces abrieron la puerta, bajó Alan García, lo salió y de ahí se fue a la casa y regresó. Y ya después se fue a Colombia, se fue a París, ¿no? Vamos a ir a la pausa. Está Nicolás Lucar con nosotros. Ya saben, mis enemigos, el día que me quiera meter en cana, a mí me va a caletear Hurtado Miller. El popular Hurtado. Quique me No sabía dice lo que le haga la pregunta que en las redes estamos, ¿no? Sobre Rosa María Palacio. Espérate, pues, Chumpitaz. Nicolás. Pero yo Tranquilo. quería, yo te vine escuchando lo de Durán. Yeah. Monseñor Durán. La gente no sabe lo importante que ha sido en la historia del Perú. Ya, pero Monseñor espérate, Durán. hombre. Vámonos Qué a la... bestia. Yo me acuerdo de esos días, yo estaba ahí. Perdón, qué bestia. Nicolás, tranquilo, sé un caballero. Tú tienes mucho Por efecto, supuesto, pero tú eres un soy. caballero. Entonces, Rosa María está esperando la pausa comercial porque está escuchando Exitosa, la radio del Perú. Vámonos a la pausa, regresamos. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Ahora me da el dato de Elvin Hurtado, al cual yo conocí en un almuerzo en una pachamanca en la casa de León, de Javier León, hace un mar de años. Entonces yo tuiteo el día de ayer, digo, voy a entrevistar a Elvin Hurtado y mando unos WhatsApps, se caía el WhatsApp, incrédulo, igualado él, Nicolás Lucar, me decía, es imposible, no va a ir, no va a hablar Hurtado Miller. Le digo, no hablará en tu programa, pues hermano, pero en el mío va a hablar. Y acá está, Juan Carlos Hurtado Miller en vivo y en directo. Ya puedes hablar, Lucar, porque estás que levantas la mano hace un buen rato. No, estoy leyendo la factura, ¿no? Y la historia. ¿Qué cosa es lo que dice acá? De acuerdo al informe pericial que se ha agregado a examinar la documentación presentada por la defensa del procesado, hemos revisado minuciosamente y hemos encontrado que dentro de los recibos provisionales de factura, no considerando un monto de $230,000, que no lo hemos tomado porque los documentos eran facturas emitidas de otras empresas. O sea, no entendí eso. No, lo que pasa es que se hicieron 2 peritajes cuando yo presento al juzgado a dónde fue el dinero. Hicimos 2 peritajes y uno de los peritajes dijo, de los $600,000 que han presentado que costó la campaña, 200,000 no lo vamos a considerar, sino solamente 400. Pero a mí me interesaba la cifra porque era 334 lo que había Montesinos. Y el otro peritaje sí dijo, consideramos todas. Lo que yo quería es que se certificara ante el juzgado que lo que yo estaba presentando era real. Claro, pero hay algo que por lo menos yo no entendí. Es decir, no se logra acreditar cuál es el origen del dinero. Es decir, tú no podías decir de estos $3,000 que te di, cuánto es del Estado, cuánto es de un privado, cuánto era dinero que podía tener un origen ilícito y por lo tanto ya. O sea, Chumpitaz se pasó 3 años en detención domiciliaria. Te interrumpo una cosa, Juan Nicolás. Carlos, o sea, Peor todavía. Nicolás, te interrumpo. La gente recordará que la campaña Liberen a Chumpi, yo hice ese zambito. Y yo tenía que saber qué había pasado con Chumpitaz porque era mi ídolo que estaba en cana. Y me junté con mi buen amigo Diego Uceda, que había sido parte de la campaña. Y Diego me contó todo lo que había pasado. Y yo, que tenía un programa en esa época, me eché con el gobierno. Hice una campaña y levanté a todo el mundo con el Liberen a Chumpi. Y entre las cosas que uno descubrí es que Chumpi no tenía secundaria completa. Chumpitaz era un hombre que era casi analfabeto.
No, pero más no que podía eso, leer un contrato, no pero sabía, más que eso es y un le habían hombre, dado una plata y lo cañaron a un ingenuo, hombre sano, bueno. claro, pero, o sea, lo que yo decía es, ¿cómo es posible que Chumpi tuviera que sufrir lo que sufrió porque fue candidato a regidor, le dieron dinero para la campaña, que era del mismo fondo, del fondo de la campaña? Y lo que yo le he llamado la atención a Rosa María es que es lo más, o sea, para la gente más joven, es lo más antifujimorista que pueda haber, es así, ¿no? El emblema de la lucha contra el fujimorismo. Y empiezas a revisar la historia para atrás y descubres que en realidad, digamos, tan antifujimorista no era en los días, o sea, no solo trabajó en tu campaña, trabajó en la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Cómo es esa historia? Con Alberto Pandolfi trabajó, y cuando yo comienzo la campaña, Leoní Roca, hija del negro Roca, íntimo amigo mío y compañero de la universidad y La esposa compadre de mío. Pedro Salinas en su momento. Así es, esposa de Pedro Salinas, la convoco para que sea la primera en la lista, teniente alcaldesa se llamaba. Y ella me dice, te voy a recomendar a una persona de primerísima línea para que te ayude en el programa, y me trae a Rosa María Palacios. Y Rosa María, además, la mamá de ella es pariente de mi madre, porque es Martans. Parece ser lejana, pero es pariente. Entonces la conozco a Rosa María y desde el primer día le tuve un gran aprecio porque es una persona muy inteligente, muy cordial y trabajó conmigo excelentemente bien con el grupo de Leoní y trajo a un grupo técnico para que hicieran el programa de la municipalidad. Entonces ahí la conozco a Rosa María y desde ahí tengo una cercanía con ella. Pasan los años y a Manuel Delgado Parker un día en la playa, tomando un trago, me dice, necesito una persona para que vaya a RPP. Y le digo, mira, necesito que sea mujer, me dijo, porque tengo que poner una mujer con los dos hombres que hay en el programa en las mañanas. Y le digo, Rosa María, y le doy el teléfono a Rosa María para que la busque. Y siempre me lo agradeció Manuel, porque me dijo que es una mujer muy inteligente y muy buena periodista. De ahí ya le perdí la pista. Ya no la volví a ver y ha salido después con sus... Nunca me ha atacado directamente, que yo sepa, ni nunca me ha... Claro, pero lo que resulta perturbador es esto digamos, de cuáles son las historias reales, ¿no? Pero, o sea, yo puedo... Es más, yo estoy seguro que Chumpi no tenía la menor idea, pues, o sea, él simplemente creía en el gobierno en esa época, lo invitan a ser parte de la campaña, ¿no es cierto? Y él, No, y cuando yo le pregunto, Chumpi, oye hermano, ¿necesitas algo para tu campaña, para hacer tu movimiento? Y me dijo, no, ya me han dado del mismo fondo. Y le dije, bueno, no te preocupes porque el fondo que se nos han dado, lo tengo registrado, he presentado presupuesto, he firmado recibos, o sea, con todas las de la ley. El pobre Chumpi no tenía recibo honorario profesional, no ni tenía sabía. nada. Chumpi no sabía cómo se gira porque no era un abogado. Pero cuando tú no recibes, sabía lo y claro, recibe pero la cuando plata tú y él va recibes, y Juan dice. Carlos, el dinero, o sea, te citan y te dicen, Montesinos es el que va a entregar el dinero Sí. del partido de la campaña, te entregan el dinero. ¿Quiénes saben de eso? O sea, ¿quién sabía que tú habías sido un de Montesinos? Cuando yo regreso a la oficina, sabían, el contador al que entregaba yo la plata, cada vez que me recibía, me dio 3 veces, creo, 3 cheques. Le daba al contador para que registrara lo que estás viendo, para que hiciera la contabilidad para presentar a la OMPE, como lo presentamos a la OMPE todo. Sabía también Rosa María y 2 o 3 personas más, nada más sabían de que se recibían, pero todos con la idea de que era dinero legal, a nadie se le va a ocurrir compartir. No, nadie está diciendo... Nadie va a pensar que va a compartir cuando recibe, y acabo de recibir una coima y la voy a compartir con varias Y personas. además, gírame tu recibo en honorarios profesionales con que te estoy pagando la coima o dame tu recibo que yo te pago. Bueno, a mí lo que Todos me pareció, recibían claro, con a mí plata lo que por me recibo. pareció, y por eso yo he llamado la atención sobre esto, no es solo el hecho de recordar las historias tal como fueron, ¿no es cierto? Y no andar contándole a la gente novelas, sino el trato absolutamente discriminatorio que hubo en ese momento. Es decir, ¿por qué gente, como en el caso de Rosa María, que sabía que la plata había venido de Montesinos, lo cual no la convierte, insisto, en culpable No, de por nada? supuesto que no, De por nada. supuesto que no. Pero hubo otra gente que ni siquiera tenía esa información. Como dice Félix, ¿no? ha firmado un recibo Ya, honorario pero escúchame, Juan Carlos, pero sanamente. lo que a mí me resulta indignante es esa discriminación. Chumpi, 3 años con detención domiciliaria. Rosa María, que sabía que tú habías sido al 100, que ahí te habían dado dinero, que participó en la campaña, creo que ni la citaron al proceso, no sé cuál fue su situación, pero pasó absolutamente piola. O sea, ¿por qué ese trato discriminatorio de la justicia anticorrupción? Bueno, parece que él, se acogió a una sentencia anticipada que se llama en términos legales y reconoció que había recibido plata y le dieron la sentencia. Que él no debió reconocerlo nunca porque lo que Pero se es que dijo... eso fue el error. Yo fui a hablar con Chupitas a su casa. El problema es que Chumpi, y quiero que me entienda el común de la gente que no tiene el nivel intelectual, ni cultural, ni de Nicolás, ni de Hurtado Miller, que nunca iba a Harvard.
Chumpitaz era una persona ignorante. Los contratos de León los firmaba porque le decían firmas, nunca los leyó. Inocentemente. Y además lo al agarraron. baile le dicen, ¿te han dado la plata? Y él dice, sí, es como si le hubieran preguntado a Rosa María Palacios. ¿Tú sabías que la plata era de Montesinos? Sí, te la dieron, sí. Le hubiera metido presa, sí, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. A la gorda la cañaban, hermano. Pero fíjate una Y cosa Chumpitaz que... ingenuamente dijo, sí, me han dado para adentro. Y tú sabes que era inocente porque el dinero que le entregan a él, el procurador declaró, Vargas Valdía, creo que era en ese momento, que tenía el registro del dinero que había salido del ejército, y el ejército es el que le había dado la plata a Montesinos para que le pagara. No solamente eso. Y en Juan el Carlos, ejército ya el delito se consumó en términos la penales. única vez. O sea, ya era inocente. La única vez, lo voy a decir 4 veces, única vez que Montesinos le ha pedido perdón a alguien en un juicio ha sido Chumpitaz. Claro. Se paró al frente y le dije, perdón. Ahora, A Chumpitaz, al pobre Chumpi, casi se muere de la vergüenza. Claro. Es un Y hombre Montesinos le pidió íntegro. perdón. Dije, yo no he querido. Y Chumpitaz lo miraba. La esposa de Chumpi sufrió, los hijos. ¿Ha Y le podido pidió el perdón. abogado pedir inocencia porque el delito ya se había consumado? En caso que se confirmara que era el Estado, ya se había consumado. Claro, pero ¿sabe por qué es importante esa discusión a estas alturas? Porque no nos puede pasar lo mismo esta vez. O sea, en el Perú no puede haber dos justicias, ¿no? Una justicia para los Chumpitaz y otra justicia para Rosa María Palacios. No puede haber. No puede haber. Y no, insisto, no estoy diciendo que sea culpable. Lo único que estoy diciendo es que hubo un trato absoluto. Y eso no nos puede pasar. Hoy estamos enfrentando una situación de corrupción tremenda en el país y la justicia tiene que ser una sola. Pues no te puede pasar como en esa época que algunos videos aparecieron y otros desaparecieron. Donde hemos visto que yo estoy seguro de que no hemos visto ni la mitad de la historia. Claro. Ni la mitad de la historia de lo que ocurrió en la Disculpa salita que te del cine. interrumpa. Yo tengo que desaparecer porque me tengo que ir a trabajar y no hemos visto ni la mitad de la historia. Yo entiendo que se va a quedar contigo unos 15, 20 minutos más. ¿Podrás? Hurtado. Tengo dentista a las Tiene 11. dentista a las 11. San Isidro. Mira, Ya. 20 minutos de Ya, tu 20 tiempo te vamos a robar, 15, Juan Carlos. 15. 15. Si no llego. Porque además yo quiero hablar Perdón, 15, de con qué 15. pasó. ¿Sabes de qué quiero hablar? No solo de estos asuntos que finalmente son, no sé, sino de un asunto que yo creo que para todos los peruanos resulta trascendental. ¿Qué pasó? ¿Por qué un programa económico que todo el mundo saluda, que cada vez que se habla del Perú se paran en el Banco Mundial y aplauden? ¿No es cierto? O sea, ¿por qué el sentimiento que tienen los peruanos es que la educación es de las peores del mundo? La salud se cae a pedazos, no tenemos inseguridad, no tenemos infraestructura. ¿Qué pasó? O sea, el programa económico que todo el mundo saluda, o sea, no ha resuelto los problemas de los peruanos. Cortita Palúcar. En el gobierno de Alan García condecoraron a todos los ministros de Economía, desde Hurtado Miller. A mí no. ¿No? No. ¿Por qué? Porque hubieran dicho que era porque salvó a Alan García. Sí, de repente. No, Este programa lo estoy escuchando para... yo puedo estar equivocado. El mejor ministro de Economía de la historia del Perú, lo está escuchando ahorita, que se llama Carlos Boloño. Un gran saludo para Carlos, que yo sé que está en este momento escuchando el programa. Y un saludo mío también, por supuesto. 10 de la mañana en punto, se quedan con Nicolás Lúcar. Por incrédulo, tú dijiste, no vi Hurtado. Aquí está Hurtado en Exitosa, la radio del Perú.